Nunca he sido un hombre supersticioso, ni de los que creen en fantasmas o cosas paranormales. Siempre he sido alguien práctico, alguien que solo se preocupa por números, deudas y recibos. Pero lo que viví en esa vecindad aquella noche, no tiene explicación. Y, sinceramente, me aterra contarlo, porque cada vez que lo hago siento que, algo me escucha. Era un viernes como cualquier otro. Había ido a cobrar la renta a los inquilinos, como siempre. Lo recuerdo bien porque había discutido con don Ramón más de lo habitual. Me había dicho que no tenía ni un centavo, y yo, cansado, decidí dejarlo en paz. La próxima semana me paga, don Ramón, le dije, intentando sonar amable. La noche cayó mientras conversaba con la bruja del 71. Ella insistía en que me quedara a cenar, pero rechacé la invitación con una sonrisa incómoda. No me gustaba quedarme hasta tarde en la vecindad. Siempre había algo extraño en ese lugar cuando oscurecía. No sé explicarlo, era como si el aire se volviera más denso, más frío. Cuando terminé mis cobros, empecé a subir las escaleras que llevaban a la salida. Y fue ahí donde todo comenzó. Subí los primeros escalones pensando en lo que cenaría al llegar a casa. Pero después de un par de minutos caminando, seguía subiendo. Me pareció raro, porque esas escaleras son cortas. No deberían tomar más de 10 segundos. Sin embargo, llevaba un buen rato y aún no veía la puerta. Me detuve, confundido, y miré hacia abajo. No vi el patio, ni los departamentos, ni el barril del chavo. Solo había más escalones, descendiendo en la misma dirección por la que había venido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Debo estar cansado, pensé. Tal vez estoy dando vueltas y no me doy cuenta. Pero no había ninguna curva, ni descansos. Eran las mismas escaleras rectas, una tras otra, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Seguí subiendo. Mis pasos resonaban con un eco extraño, como si las paredes hubieran desaparecido. El sonido de mis zapatos era lo único que rompía el silencio absoluto. El corazón empezó a latirme con fuerza. Entonces, escuché algo. Unas risas. Suaves, infantiles, como si vinieran desde muy lejos. Me detuve en seco, con la respiración agitada. Era imposible que hubiera niños ahí a esas horas, ¿verdad? ¿Quién anda ahí? Grité, intentando sonar firme, aunque la voz me temblaba. Las risas cesaron de golpe. El silencio volvió, pero ahora era más denso, como si se pegara a mi piel. Seguí subiendo, más rápido esta vez. Mis piernas comenzaron a doler. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿5 minutos? ¿10? Me revisé el reloj, y casi solté un grito. La manecilla de los minutos no se movía. El reloj seguía marcando la misma hora en que había empezado a subir. Mi respiración se volvió agitada. Me detuve un momento y miré hacia arriba. Nada. Solo más escalones. Miré hacia abajo, y lo mismo. Un vacío interminable de peldaños grises. Y entonces, escuché los pasos. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero poco a poco se hicieron más claros. Venían de abajo. Alguien estaba subiendo detrás de mí. «Hola», dije con la voz entrecortada. «¿Hay alguien ahí?» No respondieron. Solo seguían subiendo, despacio, constantes. Sentí un sudor frío recorrerme la frente. Mi instinto me gritaba que no mirara atrás, que siguiera subiendo. Y eso hice. Empecé a correr. Los pasos también se aceleraron. Pero entonces escuché otra cosa. Una voz. Una voz que me heló la sangre. Señor Barriga, era la voz del chavo. Pero sonaba diferente. Grave, arrastrada, como si saliera desde lo más profundo de la escalera. Me detuve, temblando. No quise mirar atrás. No podía. Señor Barriga, ya no hay salida, sentí que las piernas me flaqueaban. Me aferré al pasamanos y, por un instante, pensé que me iba a desmayar. Pero entonces, escuché algo peor. Una respiración, justo detrás de mí. Muy cerca. Tan cerca que podía sentir el aire caliente en mi nuca.
Reuní valor y giré la cabeza lentamente. Ahí estaba. El chavo. Pero, no era el chavo que yo conocía. Su cuerpo estaba torcido, con los huesos marcados bajo la piel, como si se hubiera quebrado 1000 veces. Tenía la ropa sucia, rota, llena de manchas oscuras que parecían sangre seca. Y sus ojos, Dios mío, eran completamente negros, sin pupilas. Sonreía. Una sonrisa antinatural, enorme, que se abría hasta casi rasgarle las mejillas. ¿A dónde va, señor Barriga? Susurró, con una voz que no era humana. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Sentía las piernas paralizadas. Entonces, él extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran largos, huesudos, como garras. Quédese, aquí nadie se va, y en ese momento, las luces se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. No puedo describir lo que sentí cuando todo quedó en completa oscuridad. Era un vacío absoluto, un silencio roto únicamente por mi respiración acelerada. Intenté moverme, pero mis piernas seguían rígidas. El pánico me había atrapado como una garra. Señor Barriga, susurró la voz, tan cerca que pude sentir su aliento frío en mi oído. ¿Por qué corre? No respondí. Solo cerré los ojos, como si eso pudiera ayudarme en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché un sonido seco, como el crujir de huesos. Y otro. Y otro. Eran sus articulaciones, rompiéndose mientras se movía. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Logré reunir fuerzas y di un paso hacia atrás, tanteando con el pie. Pero en cuanto mi zapato tocó el siguiente escalón, algo cambió. El piso ya no era madera. Era algo áspero, y húmedo. Agaché la mano y la pasé por la superficie. Se sentía como carne. Retrocedí de golpe, tropezando con el pasamanos. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a explotar. Intenté correr hacia arriba, aunque no veía nada. Cada paso era un salto al vacío, pero no me importaba. Tenía que alejarme de esa cosa. Corrí y corrí, hasta que lo escuché otra vez. Unos pasos. Pero ahora no eran detrás de mí. Eran, por todos lados. Pasos a mi izquierda, a mi derecha, sobre mí, incluso debajo de mí. Como si hubiera más cosas caminando entre las paredes. Me detuve, jadeando, y entonces la luz volvió. Pero no era la misma luz de antes. Ahora todo estaba iluminado por un resplandor rojizo, como si el cielo ardiera en llamas. Las escaleras seguían ahí, pero deformadas, retorcidas, extendiéndose en ángulos imposibles, como una espiral infinita. Y pegadas a las paredes, había cosas. Cuerpos. Cuerpos de personas que conocía. Vi a don Ramón colgado de un brazo, con la cabeza girada completamente hacia atrás y los ojos en blanco. La Chilindrina estaba sentada en un peldaño, con la boca cosida y lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Kiko estaba, partido en dos, pero aún se movía, arrastrándose hacia mí, murmurando algo que no entendí. Sentí que iba a vomitar. Me cubrí la boca y retrocedí, pero choqué contra algo. Algo que respiraba. Me giré lentamente, temblando. Era él otra vez. El chavo. Pero ahora era peor. Su cuerpo estaba más torcido, sus brazos colgaban hasta el suelo, y sus piernas parecían quebradas en varios puntos. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, con la sonrisa más amplia que jamás había visto. ¿Ya se cansó, señor Barriga? Dijo, con la voz arrastrada, llena de un eco imposible. Yo no pude contestar. Solo grité. Un grito que resonó por todas partes, rebotando en aquel lugar que ya no era la vecindad. Entonces él empezó a caminar hacia mí, lentamente, dejando un rastro oscuro en cada escalón que tocaba. Yo corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Bajé por las escaleras, aunque juraría que había estado subiendo todo el tiempo. Ahora descendía a una velocidad que me hacía tropezar, pero no me detuve. Sentía su risa detrás de mí. Esa risa aguda, inhumana, que me perforaba el cráneo. No hay salida, decía, entre risas. Nunca la hubo. Las paredes empezaron a cerrarse,
como si estuvieran vivas. La carne palpitaba, goteando una sustancia negra y espesa. El aire olía a hierro, a sangre. Mis manos se resbalaban en el pasamanos viscoso, pero seguí bajando. Y entonces, lo vi. Un final. Por fin, después de lo que parecieron horas, vi algo diferente. Una puerta. Una puerta vieja, de madera podrida, al final de las escaleras. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Cada paso era una batalla contra el dolor en mis piernas, pero llegué. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Grité. Supliqué. Ábranme. Por favor. Detrás de mí, la risa seguía acercándose. Cada vez más fuerte. Desesperado, tomé la perilla y la giré. La puerta se abrió con un chirrido que me heló la sangre, y crucé al otro lado. Entonces todo se volvió oscuridad otra vez. Sentí que caía. Caía sin fin, como si el suelo hubiera desaparecido. El viento me golpeaba el rostro, arrancándome el aire de los pulmones. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Cuando abrí los ojos, estaba en el patio de la vecindad. De pie. Frente al barril del chavo. Como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, jadeando, intentando comprender. Todo estaba normal. Los departamentos, las macetas, la fuente seca. No había sangre, ni cuerpos deformes, ni paredes vivas. Entonces escuché algo detrás de mí. Un ruido metálico. Giré la cabeza, y vi el barril. Estaba abierto. Y dentro, algo se movía. Una mano huesuda, con uñas negras, salió lentamente del interior. Señor Barriga, susurró la voz, desde la oscuridad del barril. Le dije que aquí nadie se va, me quedé inmóvil, con la mirada clavada en esa mano que salía del barril. Temblaba. Sentía como el sudor frío me corría por la frente. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La mano siguió saliendo lentamente, hasta que apareció un brazo, delgado, huesudo, con la piel cuarteada como si hubiera estado pudriéndose durante años. Después, la cabeza. Era él. El chavo. Pero ahora su rostro estaba completamente desfigurado, como si algo lo hubiera estirado desde adentro. Sus ojos eran pozos negros, sin brillo. Su boca, no era una boca normal. Era una grieta que le llegaba hasta las orejas, llena de dientes pequeños y afilados. Se levantó del barril sin esfuerzo, como si no tuviera peso, y me sonrió. Esa sonrisa antinatural que parecía dividirle el rostro en dos. Señor Barriga, dijo con esa voz arrastrada, como un eco proveniente del fondo de un pozo. ¿Por qué quería irse? Yo retrocedí un paso, apenas respirando. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Mi garganta estaba seca. Entonces él siguió. ¿Sabe algo? Aquí nunca amanece. Aquí no hay salida. Aquí, somos muchos. Y en ese momento, escuché ruidos a mi alrededor. Pasos. Decenas de pasos. Volteé lentamente y vi que no estábamos solos. Todos los vecinos estaban ahí. Doña Florinda, Kiko, la Chilindrina, el profesor Girafales, todos. Pero no eran ellos. Sus cuerpos estaban destrozados, deformes, con los huesos sobresaliendo en ángulos imposibles. Sus bocas se abrían más de lo normal, como si alguien las hubiera desgarrado con ganchos. Y todos sonreían. Bienvenido, señor Barriga, dijeron al unísono, con voces huecas, como si vinieran desde las profundidades. Yo grité. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchó. Nadie que pudiera ayudarme. Intenté correr hacia la salida de la vecindad, pero las puertas ya no estaban. Donde antes estaban las escaleras, ahora solo había paredes negras, que parecían moverse como carne viva. El cielo se había teñido de un rojo oscuro, y la luz parpadeaba como si todo estuviera ardiendo. Corrí hacia el centro del patio, tropezando con las macetas que ahora eran cráneos llenos de raíces. Busqué una salida, cualquier cosa, pero no había nada. Solo ellos, acercándose lentamente, rodeándome, mientras repetían una y otra vez.
nadie se va, nadie se va, nadie se va. Me cubrí la cabeza con los brazos, llorando, suplicando que todo terminara. Sentí como sus manos me tocaban, frías, huesudas, pegajosas. Intenté pelear, pero eran demasiados. Me arrastraron hacia el barril. ¡No! Suéltenme. Por favor. Grité, pataleando con todas mis fuerzas. Pero era inútil. El chavo se inclinó sobre mí, con la sonrisa más amplia que jamás he visto. Y susurró al oído, antes de que mi cabeza se sumergiera en la oscuridad. Ahora, usted también es de la vecindad. Y todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba sentado dentro del barril. Podía ver el patio, igual que siempre. Como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba mal. Muy mal. Intenté salir, pero no pude moverme. Bajé la mirada y mi cuerpo no era el mismo. Estaba encogido, los huesos marcados, la piel sucia y pegada a los huesos. Tenía la ropa rota. Mis manos eran las de un niño famélico. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Solo una risa. Una risa que no era mía. Y entonces lo entendí. Yo ya no era el señor Barriga. Ahora, yo era el chavo. Tenía hambre. Dije, con una voz que salió sola, mientras una sonrisa imposible se dibujaba en mi rostro. Y escuché como alguien empezaba a subir las escaleras. Alguien que no sabe, que esas escaleras no llevan a ninguna parte.